Si estás escuchando esta transmisión, eres parte de la resistencia. Gracias, como siempre, por hacer del Vórtice la opción de podcast, hoy en día informativo, más escuchada en Internet. Gracias por escucharnos y por compartir los audios con todos aquellos que conocéis. Cada día somos más, ahora ya por los miles nos cuentan. Necesitamos que la información desde luego circule para cambiar la realidad, que unos pocos nos han impuesto vivir. Y no te creas ni una palabra de lo que te contamos sin antes contrastar nuestra información y sin contrastar los argumentos que te damos. Lo principal, pensamos aquí desde el Vórtice, es que crees tu propio criterio. Si estás escuchando esta el programa, para mí es un placer hoy presentaros a la gente que nos acompaña. Tenemos con nosotros a Diego Camacho. Estará con nosotros vía telefónica Antonio García Trevijano. Contamos también con la presencia de Elpidio Silva y también de Pilar Baselga, que tardará 4 minutos en estar con nosotros. Y yo voy a abrir los micrófonos a Diego Camacho. Muy buenos días y de nuevo gracias, Diego, por estar con nosotros. Buenos días, Mitoa. Nada, es un placer estar contigo y con tus oyentes. Y tenemos también a Elpidio Silva, que está con nosotros aquí en el Vórtice hoy por primera vez, esperemos que unas cuantas veces más. Muy buenas, Elpidio, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias Mitoa por invitarme a este programa que parece que va a ser interesante. Yo creo que muy interesante. En 2 segundos vamos a llamar a Antonio García Trevijano, que está esperando ya nuestra llamada, y hoy empezamos, hoy va a ser un programa muy interesante porque lo hemos titulado Votar o no votar, y tenemos gente de las dos vertientes, unos que apoyan que sí votemos, incluso tenemos a Elpidio, que se presenta en estas próximas elecciones europeas, y vamos a tener a Antonio García Trevijano por teléfono, que siempre pues ha dicho que votar, desde luego, una vez comenzada la transición, es ponerle palos a tu propia rueda, o no es la mejor manera votar de luchar contra este sistema, contra este régimen que tenemos, al que llaman democracia. ¿Por qué no empezamos por que me contéis cada uno qué es lo que pensáis en ese sentido? Elpidio, mismamente, tú te presentas ahora por Red Ciudadana. Cuéntanos por qué, y evidentemente estás a favor de votar, claro. Bueno, el tema de la abstención es un tema en un país como España bastante complejo. Yo creo que cuando a una persona le gusta mucho el chocolate de calidad, de un mínimo de calidad, y llega a una chocolatería y todo lo que hay es muy deficiente, lo correcto es no comer chocolate. Es decir, que le digan a uno, bueno, tienes que elegir entre este y este, y realmente si uno ve que aquello realmente es que no cumple ni las condiciones mínimas organolépticas y posiblemente de sabor, bueno, pues no come chocolate y se acabó. Esto es una situación que yo creo que se debe de respetar, es una situación de elección que se debe reforzar, y en este sentido uno realiza una opción que se puede entender como una abstención de comer ese alimento, pero en realidad lo que uno está promoviendo es que haya mejores alimentos, es decir, que la abstención tiene un efecto negativo desde el punto de vista de ese día en esa pastelería no comer nada, pero tiene un efecto positivo de decir, bueno, pues que mire ustedes que hay alimentos de calidad y esto no reúne las condiciones. Desde luego la primera transición política, la que arranca del año 77-78, yo creo que empezó antes esa transición política, lo que pasa es que ahí empezó a dar la cara. Yo estoy de acuerdo en que fue una farsa. Yo afortunadamente era un estudiante de Derecho y me di cuenta en el 5º curso de licenciatura de que aquello era una farsa, y bueno, yo me he abstenido siempre. Yo no he votado nunca, estoy inmaculado por la papeleta. Lo del voto nulo también lo respeto, pero es que ir allí encima, que no hay que hacer nada que tenga sentido. A ver, cabría decir, bueno, mire usted tiene que ir a cumplir su derecho a votar y vote en nulo o vote en blanco si usted quiere, ¿no? Bueno, esto se podría plantear, pero yo creo que en una sociedad tan inarmónica, donde hay tanta corrupción, cargar a los ciudadanos con más obligaciones que no tienen sentido, no me parece correcto. Ahora bien, dicho esto, yo creo que hay situaciones y situaciones. Cuando el barco se hunde,
ya no veo tan claro lo de decir yo no quiero participar en el asunto. O sea, si es la última vez que yo voy a comer chocolate en mi vida, o es la última oportunidad que tengo para consumirlo, o realmente es que tengo una bajada de azúcar espectacular, igual me voy a tener que comer lo que haya, ¿no? Yo creo que se dan condiciones de un paréntesis en estas elecciones europeas. Yo creo que con toda honestidad, el movimiento político que yo represento, el movimiento Red, ha sido consciente de lo que ha pasado aquí, porque lo estoy diciendo, si es que lo estoy diciendo. Nos quedamos con esa palabra de paréntesis. Y nos quedamos con que la abstención ha sido tu opción hasta este momento. Sí, yo creo que ahora se dan condiciones para ir a votar, siempre teniendo en cuenta de que los óptimos no están posiblemente, a lo mejor, aunque nosotros lo hemos intentado, Movimiento Red. Tenemos también a Antonio García Trevijano, que está ya con nosotros por teléfono. Don Antonio, muy buenos días, buenas tardes. Buenos días. Muy buenas. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Le presento al resto de los contertulios, al resto de los invitados aquí en el programa. Tenemos al juez Elpidio Silva, que yo creo que por lo menos el uno del otro sí han oído hablar, porque, en fin, por lo menos el juez ha expresado un respeto, desde luego, por usted. Tenemos también a Diego Camacho, que ya le conoce, no es la primera vez que hablan juntos. Sí. Y vamos a tener también a Pilar Baselga, que si llega, llegará, y si no, no llega. En principio vamos a tener también a Pilar Baselga. ¿Quién ha hablado en nombre de Red? Pues de Red ha hablado el juez Elpidio Silva. Ah. Y entonces estábamos aquí debatiendo para empezar, ya que llegan estas elecciones europeas, ya que llevamos estos años en principio, de crisis económica, de crisis política llevamos muchos decenios, pero bueno, eso ya, ¿para qué entrar ahí? Estamos preguntándonos, y también con Diego Camacho, votar o no votar, porque es la primera pregunta que se hace la gente cuando llegan las elecciones. Entonces, yo tenía una pequeña introducción en lo que son ahora, o lo que van a ser estas elecciones europeas, en las cuales desde España nosotros parece ser que elegimos a 54 eurodiputados. Los vamos a elegir, aunque cada país en Europa elige de su propia forma y elige diferentes representantes en número, evidentemente, pues en la web de la Unión Europea, que ha hecho especial del Parlamento de la Unión Europea, que ha hecho especial para estas elecciones, dice que es importante ir a votar por una serie de puntos. Uno, porque ¿Qué dice eso? Esto es la web del Parlamento de la Unión Europea. ¿Dice que es importante ir a votar esta vez? Bueno, dicen que es muy importante, no importante, es extremadamente importante. ¿Y por qué razón? Bueno, pues dice que la Unión Europea intenta superar la crisis económica, y los líderes de esta Unión reflexionan sobre el camino que debe seguir en el futuro la Unión Europea. ¿Los líderes de la Unión son elegidos por los europeos? Bueno, ahí es donde entramos en el debate. Es decir, esto es la propaganda, por decirlo de alguna manera, porque están incitando a que votemos, y otra cosa ya es lo que cada uno evidentemente sabemos y pensamos. Bien. Pero para ellos dicen que en este punto dicen que bueno, hay que votar porque se va a elegir un nuevo orden financiero. No le llaman mundial. Porque lo saben. ¿Son adivinos? Eso digo yo. Dicen que tenemos que hablar de empresas, o de cómo crear empresas más competitivas y crear más empleo. ¿Y eso depende de las elecciones? Bueno, programas sociales y derechos de los trabajadores también los quieren tocar. ¡Qué maravilla! Esto parece el Gulliver, el viaje de Gulliver. Efectivamente. Protección de las libertades civiles en tiempos de crisis económicas. Curioso también que se toque este punto. ¿Han desaparecido las libertades civiles o están en peligro? Ahí estamos. Derechos. ¿El derecho de la propiedad está en peligro? Eso digo yo. Comprar y vender, ya, si no elegimos a los europeos, ¿está en peligro ese derecho? Yo no entiendo nada. No, entiendo demasiado bien la falsedad de todas, absolutamente esas palabras y esos falsos argumentos, porque no son argumentos. Bueno, pues le leo, es pura propaganda. Le leo, don Antonio, por eso le decía, porque esto además está colgado en la web del Parlamento Europeo, es decir, está claro la tendencia que tenemos, pero de ahí yo termino de leerle los puntos y me comentan entonces, porque hemos dicho, nuevo orden financiero que parece mundial, hay que crear empresas competitivas y más empleo, dice que programas sociales y derechos de los trabajadores, también quieren debatir o se van a tocar la protección de las libertades civiles, el derecho
derecho o los derechos de los consumidores en el mercado interior. La protección de la salud pública también lo tienen como punto. Bueno, pues que vamos a empar a debatir. ¿Hay un poder en Europa que depende de las elecciones? No lo sé, eso es lo que yo luego le voy a preguntar a usted. Yo no lo veo. Eso es lo que luego le voy a preguntar a usted. Si alguien me dice dónde está ese poder, porque yo no lo veo. Pues, sí, yo sé que este es el poder que hay en Bruselas. Sí. Pero ¿acaso eso depende, las elecciones, ese poder está sujeto a estas elecciones? Bueno, pues no lo sé, pero encima además también quieren hablar de la lucha contra el cambio climático y la contaminación. Eso está muy bien. Cuidado en el siguiente párrafo, o en el siguiente punto. Control democrático de las relaciones exteriores de la Unión Europea, y ahora tenemos el caso de Ucrania y la perspectiva... ¿Control democrático de qué? De las relaciones exteriores de la Unión Europea. ¿Es que hay algún país en el mundo donde las relaciones exteriores estén controladas democráticamente? Es decir, ¿hay algún país en el mundo, incluido Estados Unidos y Suiza, donde las relaciones internacionales dependan de decisiones de mayoría y minorías, que es lo que significa democracia? Ni uno solo. ¿A qué viene esa tontería, esa propaganda? ¿A quién me quieren engañar? ¿A los niños que vayan a votar? Bueno, pues ahí está mi pregunta. ¿Por qué no ir a votar en esta ocasión y en muchas otras? ¿Por qué expone usted o dice usted que la abstención es la forma de luchar contra la propaganda, contra esta propaganda y contra todo esto? Estamos hablando ahora mismo de las elecciones europeas convocadas. Sí. Porque es distinto las relaciones de la abstención en las elecciones internas de España, como de Italia, como de Grecia, como de Alemania, porque como es un fraude, porque no se elige a nadie, pues no se debe no ir a las urnas, porque ir a las urnas incluso para votar nulo es apoyar el sistema. La teoría, que no es discutible, es la siguiente: vota quien está de acuerdo con el sistema electoral y le gusta alguno de los partidos que concurren a la lista. Vota en blanco o nulo los que están de acuerdo con el sistema electoral, pero no les gusta ninguno de los candidatos. Por eso votan en blanco o nulo, para que su voto cuenta a favor, siendo nulo o blanco, a favor del sistema electoral vigente. Pero como no le gusta ningún candidato, pues vota blanco o nulo. Y se abstiene de ir a las urnas todo aquel que sabe que es un fraude, que no hay elecciones, que la palabra elección es la palabra nada más, que no existe posibilidad ninguna de elección cuando los candidatos están elegidos previamente por los jefes de partido, que no hay más elección que la que se celebra en distritos pequeños en candidaturas uninominales. Solamente una persona se elige por cada distrito, bien sea por mayoría simple como en Inglaterra, bien sea con mayoría absoluta como en Francia. Nada más, lo demás no es elecciones, es un fraude, una mentira. Y todo aquel que quiera participar en un fraude, una mentira, pues que vaya a votar o que vote en blanco o nulo, porque está apoyando a esa mentira. Pues entonces... Esa es la razón interior. Respecto a las elecciones europeas es distinto, pero es distinto porque además de las mismas razones que acabo de alegar para no ir a votar nunca con el sistema proporcional, existe otra razón, y es que mientras que en las elecciones de listas de partido no se elige nada, pero se decide la cuestión del poder entre partidos estatales, entre órganos del Estado, que no tienen nada que ver con la sociedad civil, pero nada que ver. Son órganos del Estado que compiten entre sí para ver quién tiene la hegemonía electoral. Bien, en esos sí hay una razón para ir a votar, los que están dentro del sistema, que les gusta el sistema, para que el reparto de dinero, de poder y de prebendas sea mayor el que mayor número de votos tiene. Tiene sentido entonces que todos los que están corrompidos hasta la médula vayan a votar. O los idiotas sin remedio, que creen que se puede participar de buena fe en un sistema perverso. Pero en Europa es distinto. En Europa es que estas elecciones no ventilan nada relativo al poder. Por tanto, son, además de fraude, son ilusas, no valen para nada. En las elecciones de España
o de Italia, o de Francia, o de Grecia, sí, no, Francia no. Eso es aparte porque esas son dignas y valiosas. No, de Alemania, pues, ahí sí, ahí no se debe votar porque es un fraude. Pero reconozco que ahí se ventila la cuestión del poder político. Sí. Aunque sea fraudulentamente. En cambio, ahora en Europa es que no se ventila nada. Bueno, y entonces, pero nada. La pregunta siguiente que salta es, con esta opinión, y también me gustaría saber vuestra opinión, porque también ha venido Pilar, que está aquí ahora ya con nosotros. Muy buenas, Pilar. Hola. Hola. Buenos días. Pues gracias por venir aquí a esto del vórtice. Diego, coméntame, porque la siguiente pregunta que salta, en cuanto Antonio García Trevijano hace esta exposición, y te lo deja bastante claro, la siguiente pregunta es, hay un voto cautivo, por ejemplo, el PP y el PSOE siempre van a tener una serie de... Y claro, y aquí estamos cometiendo, por decirlo de alguna manera, un error, y es mezclar esas europeas con las nacionales, ¿no? Claro. Pero vamos a hablar, vamos a seguir cometiendo ese error, vamos a ir hablando de lo que son elecciones para supuestamente elegir a nuestros representantes. En este caso lo que sale es, hay un voto cautivo, y ese voto cautivo vota al PP y al PSOE. Pero no hay votos cautivos, hay sentimientos cautivos. O sentimiento cautivo, de votos acuerdo. Cautivos, eso no es verdad, eso es una frase hecha que no significa nada. Hay sentimientos cautivos, sí. Y el prejuicio de los que se creen que son de derecha o de izquierda, según las siglas de los partidos que se ofrecen en la lista electoral. Bien, y entonces, ¿qué hacemos con ese voto? Cautivos. ¿Qué hacemos con ese sentimiento cautivo que vota a un PP y a un PSOE inevitablemente? Pues dejarlos que voten, no son libres y votan a sus amos. Pues dejarlos que voten, no vamos a matarlos. Bien. Bueno, bien. No somos franquistas, no somos dictadores. Bien, que voten. Y entonces la cuestión que surge que voten es... a sus dueños. Claro, si ellos votan, y ya sabemos que son una serie de millones, si se vota a una serie de opciones políticas, porque hay una serie de gente que sí se cree y piensa que este es un sistema democrático y legítimo... Es que no es verdad que lo crean, eso es mentira, es la propaganda. Con Franco, es que yo he vivido tanto tiempo que los mismos argumentos que hoy se emplean son los mismos que emplearon los franquistas. Con Franco se votaba, y no votaba con un policía y la pistola en la mano, eso no es verdad. 2/3 de la población apoyaron al franquismo. Y ahora que ahora no hay, ¿dónde están? Pues están los que hoy votan, son los franquistas. Los que votan, los mismos, 2/3. Diego, dame tu opinión. ¿Qué opinas en base a lo que acaba de decir Antonio García Trevijano y en base a que llegan estas elecciones europeas? Bueno, vamos a ver, a mí la exposición de García Trevijano, buenos días, don Antonio, me ha parecido desde el punto de vista doctrinal irreprochable, o sea que es realmente hay poco que oponer a la exposición de argumentos. Entonces, yo querría empezar por dos apuntes. Primero, que por lo que respecta a mí, no sé a otros, pero vamos, en las elecciones europeas, el tema europeo en sí importa muy poco, porque todo el mundo sabe que claro, el poder y las decisiones se toman fuera de lo que puedan salir en cualquier resultado en las elecciones europeas. Entonces, en el caso de España, yo creo que lo que se plantea, lo que están planteando los propios partidos mayoritarios es como una especie de ver si consiguen ser legitimados por una cantidad apreciable de votos, por eso vote usted, porque no haya demasiada abstención, pero de cara a la política interior de España. Tú fíjate que el principal... sí, un momento. No creo que sean legitimados. Digo que ellos... que aspiran a ser legitimados. Bueno, porque ellos... creen que no son legitimados en las elecciones interiores. Ellos tienen conciencia de que el ejercicio del poder les ha deslegitimado. Yo creo que, vamos, realmente... Pero los puede legitimar el no ejercicio del poder en una elección. Claro, pero de cara a la opinión pública, si una cosa es lo que ellos crean y otra cosa es lo que ellos van a hacer campaña de los resultados. Me ha hecho mucha gracia el argumento. Tiene gracia. Sí, entonces, bueno, en referencia a estas elecciones, yo la única causa por la que puedo ir a
a votar no es por legitimar una situación, sino por aprovechar una situación para dar un voto de castigo a unos partidos mayoritarios que incluso en las últimas noticias de prensa se está viendo que están en peligro, y entonces están ya hablando. Felipe González hablaba ayer de un gobierno de coalición PP-PSOE. Ya sabemos que están en coalición mucho antes de que hablara Felipe González, porque es la misma cosa. ¿Qué mayor coalición que el consenso constitucional? Por claro, Dios. Exactamente. Coalición total, desde el origen. Pues el consenso es la coalición de todos. Entonces, para terminar el planteamiento, sí. Digamos, lo único que a mí me aconsejaría el ir a votar en esta campaña de las europeas no sería ni el tema de que haya tantos representantes de un partido u otro, sino, digamos, dar un voto de castigo a ese bipartidismo con el que nos quieren castigar a los españoles, con el consenso que dice don Antonio. Porque te consideras que es inútil, que da igual, que como no hace daño a nadie, aprovecha la oportunidad para votar a estos pequeños grupos que salen. Es que hombre, según la ley electoral, según la ley de ON, la abstención, que me parece una postura irreprochable en cualquier persona que la adopte, hombre, un derecho por supuesto, pero además una cosa muy razonable, en la práctica, en la praxis, a quien va a beneficiar va a ser a los mayoritarios. Entonces, si lógicamente, como hablaba Mito antes, hay una serie de sentimientos o de votos cautivos, la semántica es siempre la misma, pero que va a dar por resultado un grupo grande de gente que vote a tal, la abstención va a seguir beneficiando al PP y al PSOE, creo yo. Déjenme un momentito que dé paso entonces, porque tenemos al juez Elpidio, que él representa unas de esas opciones más pequeñas y que evidentemente se presenta ahora a las elecciones, con lo cual, como ha dicho siempre, hasta ahora se ha abstenido, pero ahora él encabeza una de estas representaciones. ¿Por qué ir a votar? Y creo que una vez más, es decir, ¿cómo contrarrestar este argumento que ha dado Antonio García Trevijano? El hecho de es una farsa. ¿Es una farsa o no es una farsa? ¿Tú qué nos dices, Elpidio? Yo creo que este tema hay que tratarlo con un abordaje que analice verdaderamente la complejidad del tema de la situación por la que pasa actualmente España. Como decía antes, hay una situación en la que yo voy a una pastelería y todo lo que hay es incomible y por tanto no pido nada, no me interesa. Distinto es cuando la situación es de urgencia y posiblemente yo no tenga más oportunidad de comer en muchísimo tiempo. Este era el ejemplo, este es el modelo que yo propongo. España está pasando ahora por una situación, a mi modo de ver, muy delicada, que puede comprometer a generaciones enteras. Es una situación donde la ciudadanía debe actuar, cada uno obviamente, desde el punto de vista de su óptimo de inteligencia. Lo que sucede es que el óptimo de inteligencia es adaptativo. Una persona decide acomodarse a una situación siempre, normalmente, en subóptimos. Es decir, me acomodo a esto porque es lo mejor que tengo. Me acomodo a este partido porque es el que creo que mejor puede conseguir esto. Evidentemente, si analizamos el proceso electoral desde el punto de vista de que yo con mi voto incida de manera directa en lo que se va a decidir en la Unión Europea, entonces que aquí no nos enteramos de nada. El voto nunca ha significado eso, ni siquiera en los sistemas mayoritarios puros. Cuando yo elijo a un candidato en un sistema mayoritario puro, que es realmente el más democrático, que sería el británico, eso no quiere decir que yo controle al candidato en todas y cada una de las decisiones que va a tomar, porque el asunto es bastante complicado también allí, y Gran Bretaña tiene una experiencia muy significativa en este sentido. Ahora bien, ese hecho del voto es mucho más democrático que aquí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Aquí el tema es muy sencillo. Yo creo que el ciudadano tiene que observar que, en primer lugar, estas elecciones europeas, de verdad, desde el punto de vista estratégico-político, son unas primarias al bipartidismo. El bipartidismo nos ha arruinado.
La corrupción nos ha arruinado, nos ha llevado al empobrecimiento pleno. Y en este sentido, los que hemos sido abstencionistas, no es que tengamos en absoluto responsabilidad de esto, pero ahora tendríamos que plantearnos, y yo ya no lo soy, obviamente, y por eso encabezo la lista de Movimiento Red, que hay que trabajar de otra manera. Y este es el momento, porque el bipartidismo ya ha dado la cara, porque lo que comentaba antes Antonio García Trevijano, por cierto, es para mí un placer estar aquí conversando contigo. Lo que él comentaba antes es cierto, tan cierto que el bipartidismo ya ha dado el rostro del muñeco y de la careta que nos ha montado aquí, de la propaganda y la estafa que nos ha montado aquí, con esa primera transición que es que no se llama ni transición. Porque transición ¿a dónde? A la pobreza, al engaño, al empobrecimiento, a la corrupción, al IBEX, a 35 empresas que controlan un país. Eso no es ninguna transición, oiga, eso es lo mismo desde el Duque de Alba. Usted lo que ha hecho es vestir un muñeco para seguir igual. Por tanto, yo creo que el ciudadano debe darse cuenta de esto. Y ahora, una vez que se dé cuenta, tiene dos opciones, entre otras. Una, no votar, porque dice, bueno, yo no tengo aquí ningún partido porque esto se está cayendo, pero da igual. Y otra es decir, vamos a coger el programa de Movimiento Red, a ver este magistrado en excedencia que me cuenta una historia. Problema, solución, ¿cómo lo queremos conseguir? Ese no es el programa de antes. Ahí se dice, se hace un dictamen de lo que es la situación del país, se lleva a cabo un diseño de cómo resolverlo desde nuestra humildad y nuestra propuesta, porque nos mojamos precisamente porque no vamos buscando votos, sino vamos buscando soluciones y arreglar el problema. Y ahora mire, si usted vota a este partido no se va a limitar a ir allí a Bruselas, a tema de lobbies y tal. Desde allí vamos a fortalecer la agencia contra el fraude. Vamos a preguntarle a Bruselas desde el Parlamento Europeo por qué ha mirado para otro lado cuando aquí la corrupción ha sido galopante. Vamos a reforzar la existencia de agencias antifraudes en cada uno de los países europeos. Vamos a crear comunidades de conocimiento. Vamos a negociar esa deuda soberana en la que usted tiene una parte de responsabilidad porque ha permitido que se llegue a este punto. Por tanto, vamos a negociar la parte de la deuda soberana. Usted tendrá que aceptar, si yo lucho convenientemente contra la corrupción en España, que hagamos una quita y empecemos a trabajar de otra manera. Esto hay que pelearlo. Yo no digo que el que me vote a mí sepa que yo ya voy a llegar son mentiras. ¿Cómo voy a llegar yo a Bruselas y voy a decir, oye, perdona, mira, os vais a sentar que os voy a contar cómo vamos a ir? No, claro que no. Pero que lo voy a pelear desde el primer día, que no va a ser cómodo, que voy a trabajar hasta el final en este tema, eso lo pueden saber todos los ciudadanos que me estén oyendo y los que me oigan en adelante. Y en ese sentido yo creo que el ciudadano no es tonto. Y puede decir, bueno, esto es un partido que empieza, pero vamos a ver, porque es un paréntesis lo que yo digo. Elecciones 2014 al Parlamento Europeo es el paréntesis para coger la aguja y pinchar a ese globo infame que se llama bipartidismo en España y que en parte la Unión Europea, con una oficina antifraude que francamente, con 50 empleados, ¿a dónde pretendían llegar? Ese es el trabajo y por eso montamos una red contra la corrupción y por eso vamos a montar querellas y vamos a intentar reaperturar el caso Blesa. Porque no es un tema de la política de antes, porque yo es que yo no tengo nada que ver con eso, ni nunca voy a tener nada que ver con eso. Está en mi condición, en mi carácter y en mi estatuto personal. No, mire, vamos a reaperturar el caso Blesa y vamos a empezar a hablar de la forma en que el bipartidismo y la corrupción ha aterrizado en la tercera entidad financiera del país y nos ha llevado a la ruina. Ese es el planteamiento, esos son los compromisos. En el caso Blesa, como pueden ser los temas de Iberia, preferentistas, que ahora resulte que los ciudadanos deben 30.000 millones a las eléctricas. Pero bueno, oiga, yo ya pagué. ¿Cómo va a venir usted a decir que yo le debo algo? El pago libera del cumplimiento de las obligaciones. Yo ya pagué. Este tipo de actuaciones son las que la ciudadanía reclama, exige ahora mismo a un partido político. No venir a contar historias, que es lo que desgraciadamente, a mi modo de ver, siguen haciendo casi todos los partidos y a la vista están los programas. Con esto, hola Pilar, espera que te voy a subir el micrófono. Sí. Que has llegado aquí un poquito tarde, que tenías ahí escrito que es no que estás he traído escrito. al futuro presidente a la radio y me he tenido que ir a aparcar. Bueno, hay que...
Una gran amiga. Es que él tenía que llegar en hora, yo podía llegar tarde, él no. Bueno, que sepas, Pilar, que la gente dice que vaya que lista, así que por eso ahora se presenta con Red y tal y cual. Yo es que creo que la gente está bastante harta de todo esto y todo el mundo piensa que cualquiera que se meta en este sistema, que es un sistema corrupto, promueve ya la corrupción del sistema sencillamente por jugar a ello. Bien. Que es lo que Antonio García Trevijano viene diciendo desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, cuéntanos. Bueno, primero saludar a Antonio García Trevijano. Creo que este programa... aprovecho para saludar también al juez. Bueno. Hola, buenos días. Encantado de conocerte. Encantado, igualmente. Creo que este programa es un programa histórico y que dentro de unos años... Da mucha importancia. No, sí, yo creo que sí, que dentro de unos años dirán, y hubo un programa de radio, y iremos a las hemerotecas de la radio a buscar este programa. Así que para mí es un honor estar aquí. Bien, se han dicho cosas muy inteligentes por personas brillantes, entonces yo no voy a reiterar en ese sentido, estoy completamente de acuerdo con... Pero sería maravilloso que reiteraras la inteligencia, tan falta sí, estamos pero de yo voy a estas reiteraciones. yo voy a aportar mi punto de vista un poquito diferente. He estado mirando, ¿sabéis qué pasa el 24 de mayo? No hay un partido de fútbol. ¿Qué hay? La final de la UEFA. ¿Y dónde se tiene lugar? En Lisboa. ¡Qué bien! Entonces va a haber cientos de miles de españoles que se van a ir a Lisboa o que van a estar viendo la televisión en casa de amigos en otra ciudad, y así el domingo de resaca no tendrán ningunas ganas de ir a votar. O sea, esto no es casualidad. Es que un acontecimiento tan importante que ocurre cada 4 años tiene que coincidir con una final de fútbol. Bien, esto para mí es la prueba de que el abstencionismo favorece al bipartidismo. Si la abstención fuera un peligro, tal y como dice García Trevijano, que con todos mis respetos creo que eres muy inteligente, pero ahí creo que falla, si la abstención fuera un peligro... Espera, déjame terminar. Porque fallo, García. En España hay un régimen limpio y no corrupto. Porque fallo, pero si yo he dicho que la corrupción en España sería factor de gobierno, no un vicio, sino una virtud a la vista de la Constitución. Bien. Si yo tengo escrito hace 30 años que en España la corrupción es inevitable, Antonio, porque es la única manera de gobernar. Terminar. ¿Qué fallo puedo yo cometer si hace 30 años que vengo escribiendo y diciendo lo que está pasando hoy? Bien, Antonio, déjame... Don Antonio, ¿De qué? Vamos a escuchar un momentito a Pilar. No, si alguien me dice que fallo, me tiene que demostrar en qué fallado. Claro, hace 30 años que vengo escribiendo lo que está sucediendo ahora. En ello estoy. Vamos a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa ya de primeras. Es que no he podido terminar. No, pero si nada. ¿Cómo que da igual? ¿No quieres oír mi argumentación? Déjame terminar. No, fallado no quiero ya saber nada. Pilar, no quiero saber nada porque no es verdad. Porque está escrito la verdad. Pilar y don Antonio. Yo he dicho que España solamente podría gobernarse con corrupción. La Constitución es corrupta. Una Constitución de consenso es imposible, es corrupta. Y como lo vengo diciendo, antes de ser aprobada la Constitución, ¿qué fallo he cometido yo? Bien, pues vamos Pilar, dices un fallo, pues aquí te lanza Antonio García Trevijano el guante, pues vamos a ver dónde está el fallo. ¿Dónde está? Bien, el fallo consiste en que si llamamos a la abstención y la abstención favorece al sistema, yo creo que estamos equivocados. Déjame terminar, por favor, don Antonio, déjeme terminar. Bien, si yo lo observo en todo este sistema en el que vivimos, aparte del régimen político, quiero decir el sistema económico en el que vivimos, todo lo que perjudica al sistema se prohíbe sistemáticamente. Si tú te quieres hacer tu propio coche con energías libres, prohibido, porque no pasa la ITV, porque no tiene permiso de circulación. Si tú te quieres hacer tu propia energía pedaleando con un burro o con te van a hacer en la vida un turrón siempre. Si quieres educar a tus hijos fuera del sistema, fatal. Si no los quieres vacunar, te persiguen, en fin. Todo lo que se sale del sistema y molesta se prohíbe. Entonces, la abstención no se prohíbe. ¿Por qué? Porque favorece. Y fijaros, si favorece que incluso además ya del abstencionismo que tenemos, encima se pone una final de fútbol en la noche anterior en otro país, para que la gente se vaya a ese país y no esté cerca de su mesa electoral. Entonces, esto para mí es la prueba. Entonces, cuando luego lees la ley de Hont y ves cómo funciona,
no se consideran los votos de los abstencionistas. Es decir, que si no votas, no existes. Es decir, que tengamos 27 millones de visitantes españoles, 27 millones de españoles más o menos que están en edad electoral, creo que es esa cifra más o menos. Y hay 10 millones que se abstienen, pues tenemos un mundo electoral, digamos, una población electoral de 17 millones. No sirve de nada abstenerse, porque la única manera, Antonio, que serviría que la abstención sirviera, es que todo el mundo dejara de votar, y eso no es posible. Entonces, poner como solución. Pero es que es la única manera. Es decir, esto se cae si el 100% no vota, porque basta que voten 2 y sean del PP para que tengamos un gobierno del PP, porque está así hecha la ley de electoral. Entonces hay que entrar dentro y cambiar la ley electoral. Eso es lo que hay que hacer. Todavía no. Es que cuando se... No, me has pedido si me puedes comentar. Todavía no. Ya no tiene interés el debate. Todavía no. Oye, todavía no. Muy bien. hacemos una cosa, reducimos un poquito las intervenciones para que se haga algo más dinámico. El debate tiene que ser corto. Bueno, pero cuando hablas tú eres más largo que yo. Venga, ya está. Lo que digo es que si no votas no existes. Que el voto en blanco encima favorece al pues tener vamos a plantear esa cuestión que has planteado, Pilar. Vamos a ver si Antonio puede contestar, porque es el teórico precisamente de la abstención. ¿Qué pasa cuando votan 2 personas, don Antonio? Cuando votan ya 2 personas. Pilar dice que lo que acaba de decir Pilar, con que vote 1 o 2 personas, esa abstención, es decir, la abstenerse hasta el 95 o el 90%, por ejemplo, del electorado, ¿en qué serviría? ¿Con qué otro tipo de...? Bueno, vamos a ver. Primero, no es verdad que el sistema favorezca la abstención, sino exactamente lo contrario. No hay absolutamente ninguna elección donde los partidos mayoritarios no hagan propaganda a costa del Estado pidiendo a todo el mundo que vote. Al miedo le tienen en la abstención. Ese es el enemigo público número 1, la abstención. ¿A quién pide la abstención? Los partidos mayoritarios no quieren que haya abstención. Ese es su enemigo, primer punto. Ahí están los periódicos, las pruebas, me repito, diciendo lo contrario de lo que tú acabas de decir. Segundo tema, la abstención. Claro que yo no soy tan ingenuo, tan tonto, tan infantil, tan soñador, de pensar, uno, que todo el mundo va a dejar de votar. Eso es imposible, porque ya he vivido que votaban con Franco 2/3 de la población. Segundo, pero sí sé, tampoco soy tan tonto de creer que la abstención por sí sola va a provocar un cambio de sistema de régimen político. No, eso yo no lo digo. Lo que digo es que un sistema de poder tiene 2 soportes, la legalidad y la legitimidad. La votación, si los partidos mayoritarios no alcanzan el 50% del censo electoral, es decir, como ahora sucede, pero esto es Europa, esto no tiene ninguna importancia, pero en fin, suponiendo que fueran las elecciones generales, cuando se vota menos del 50%, votan menos, la abstención es mayor de la mitad, se produce la legalidad, no caen los gobiernos, no caen los partidos. Es inútil, es una tontería pensar que eso va a producir el efecto de dominó que van a caer. No cae nadie, pero entran en un periodo igual que los gusanos cuando cambian de camisa. En ese periodo una serpiente pitón cambia de camisa y está expuesto a unos peligros mortales tremendos. El más insignificante mosquito la puede matar. Y lo que antes era ridículo, que una pitón con un invertebrado pudiera tener peligro en su caparazón, pues cuando cambian de camisa, sí, nada mejor que ese ejemplo. Porque ahora la legalidad no es suficiente para gobernar, hace falta legitimidad. Y lo que retira la abstención es la legitimidad. En el censo electoral, cuando no vota el 50%, sí, es legal y continúan gobernando los mismos granujas de siempre porque no tienen vergüenza. Les da igual que lo apoyen o no, pero no son legítimos. Entonces, un simple escrache que hoy hace reír de ridículo en una situación donde los gobiernos no están legitimados, produce la caída del gobierno. Y quien niegue esto, que aprenda historia, que lea historia. Bueno, yo ahí he terminado yo. Bien, la legitimidad, desgraciadamente, en este mundo en el que vivimos no existe. No existe. O sea, no existe la legitimidad, está la legalidad
¿El qué? Pero Pilar, lo que estás diciendo... La legitimidad mismo, no existe porque vamos a ver, tú estás diciendo, tú fíjate que estás diciendo que no existe la legitimidad, pero te estás presentando en un partido político para que te elijan. Luego los que te están votando, directamente están votando a una persona que dice que no es legítimo. Claro, que no hay legitimidad. Luego, por lo tanto, no deberías de presentarte a esas elecciones. Entonces, cuidado con el argumento porque te puede confundir muy rápidamente, ¿me entiendes? Estás ampliando, quiero decir. Ampliando. Sí, estás ampliando, digamos, llevando No, pero el concepto de la legitimidad es tan claro como el de la legalidad. Eso no hay nadie en el mundo oculto que lo niegue. Pero, nadie. Antonio, el Pidio quería, no sé si preguntarle pero no o tiene exponer efecto, algo. es decir, la gente, yo creo en este momento que Ana Botella no tiene legitimidad como alcaldesa de Madrid y ahí está y no pasa nada. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién le ha negado la legitimidad si tiene mayoría y del censo electoral que le da la legalidad y la legitimidad? ¿Quién te lo ha dicho? Sí, pero está implicada en una serie de asuntos como el de los conciertos de la sala esta arena. Pero y eso yo son creo que hay morales, no son políticas. Pues en la legitimidad está en base a moral, a la moral. Es un concepto político, no es un concepto moral. Eso es otra cosa. El Pidio es que yo no puedo discutir más que con gente que sepa lo que dice. La legitimidad es un concepto político, no es moral. El Pidio quería comentar una cosa y quiero preguntarle. Sí. Encantado. La legitimidad es un concepto político. No tiene nada que ver con la ética esto. Para mí un error gravísimo. ¿Cuál? La legitimidad es un concepto de autoritas, de legitimidad que se crea fundamentalmente en gran... Sí. Y por tanto yo no comparto lo que ha expresado Pilar Baselga porque no, claro que existe legitimidad. Otra cosa es que en España no hay casi ninguna, pero legitimidad claro que existe. Legitimidad hay, y precisamente lo que proponemos desde Movimiento Red es ser una fábrica de legitimidad, deslegitimando a aquellos partidos que integran el bipartidismo y que han edificado un monstruo en España. Ahora bien, yo propongo este otro ejemplo que me viene de la infancia. Claro, en la infancia abusan más de uno. De mí ha intentado abusar del Poder Judicial, pero le ha salido mal, ¿no? ¿Tiene que ver con la infancia? Sí, porque yo jugaba al voleibol y con 11 años me plantaron en un campo de voleibol que era impresionante. Jugábamos con un balón de fútbol al voleibol, estaba aquello lleno de baches, era una encerrona, ¿no? Entonces yo me acuerdo que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Jugamos o no jugamos? Nos negamos a jugar, que sería algo parecido a la abstención, no participar en esta farsa, ¿no? Dígame usted no me está dando ni una red en condiciones, ni una cancha, y el árbitro, bueno, tenía una pinta impresionante, con un balón de reglamento de fútbol, oiga, nos vamos a hacer daño, ¿no? Optamos por jugar el partido, porque nos dimos cuenta de nuestra superioridad, no solamente en el sentido del juego, sino de que les íbamos a pillar muy, muy sorprendidos al ponernos a jugar con el balón. A veces hay que jugar en condiciones extremadamente difíciles. Esto es algo que forma parte del arte de la guerra y también de la política. Uno, a veces, como me ha pasado a mí en ese juicio que ha sido una auténtica patraña, tiene que jugar, y hay que jugar el partido, en condiciones extremadamente de dificultad, porque la corrupción es que tiene esa cualidad. Mira, quédate quieto, quédate callado, que como te pongas a jugar te machaco, porque yo lo tengo todo trucado. Conmigo no vas a poder jugar ni al póker, ni a las cartas, ni al fútbol, ni a nada, porque ojito, porque te voy a machacar. Bueno, es verdad que en una situación así, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, no tenerle miedo al corrupto, porque el corrupto dice todo eso porque él sí que tiene motivo para temer. Porque en el momento que desnudas al corrupto, y lo desnudas siempre ante la ciudadanía, se ve la farsa y ahí se ve que está deslegitimado, que se ha montado un truco. El truco del franquismo fue tremendo, pero el truco que ahora opera es casi peor, ¿eh? Es casi peor. Es casi todavía más rocambolesco. Es más insidioso hoy que con Franco. Claro, exactamente. Entonces yo lo que propone Movimiento Rey, lo que proponemos en general Movimiento Rey, yo estoy seguro que también Pilar, lo que pasa es que ha tenido un lapsus político en materia de teoría política, obviamente, es que hay que decir claramente que vamos a jugar este partido. Que lo vamos a jugar y que lo vamos a ganar. ¿Por qué? Porque es muy fácil desnudarles. Si no tiene influencia en el poder, ¿por qué? Tenemos influencia porque tenemos la capacidad
de decirle a todo el planeta cómo son los jueces españoles del aparato. No, pero yo no lo se monta un juicio y se demuestra. Yo he tenido el apoyo también de mi partido. Parece que no, pero hay un apoyo ciudadano ahí también. Yo lo hubiera jugado igual, estoy de acuerdo. Yo no estoy hablando de ti. Claro, ya lo sé. ¿Por qué este partido, que se refiere a las elecciones europeas, por qué en este partido es distinto de este mismo partido hace 4 o 5 años? ¿En qué se diferencia este juego del que se hizo en las anteriores elecciones? El juego es igual, Antonio, no ha cambiado nada. El juego va a ser muy difícil. Sabemos jugar con el corrupto, sabemos buscarle las vueltas, sabemos ganarle en una cancha mala creada por él. ¿Cuánto has aprendido eso en estos últimos 4 años? No, yo llevo aprendiendo esto, pues yo creo que llevo toda la vida. ¿Cuánto has aprendido para que antes no participara y hoy sí? Luego un cambio ha habido. Ha habido un cambio. ¿Dónde has realizado el aprendizaje? Mi cambio ha sido el siguiente, mi cambio ha sido que yo pensé, siempre he pensado, que la abstención militante y rigurosa les haría, ese planteamiento que has hecho, que yo veo muy acertado, les haría entrar en una situación de metamorfosis en la que finalmente se vería lo que son. Y no ha sido así. No ha sido así porque además, desgraciadamente, estamos ahora mismo en una situación de urgencia, de emergencia, no nacional, sino humana prácticamente. Y en esta situación, obviamente, ya no lo veo, que la abstención les vaya a producir ningún daño. ¿Por qué? Porque ellos piden el voto, Antonio, pero piden el voto de los suyos. Porque ellos saben que cuando piden el voto, sus huestes, sus clientelas van a ir a votar. Perdona, voy a utilizar tu argumento. Has puesto el ejemplo de la pastelería. ¿Por qué en esta pastelería que ha rechazado todo? Y ahora en esta, no, hay que comer, hay que coger algo. ¿Por qué sabes que lo que vas a coger ahora no está envenenado? ¿Por qué crees que lo que tú vas a coger es distinto de todo lo que hay en la pastelería? ¿Por qué? Porque tú tienes buenas intenciones. Bueno, porque yo creo en mí mismo. Está lleno el infierno. No, ya, pero mis intenciones se han concretado, Antonio. En primer lugar, Blesa hoy no está en el archivo, en el fondo de un archivo de los juzgados de Plaza de Castilla. Es un señor que está imputado, no en una causa, que todo empezaba por una, sino en dos. Pero ese es mérito no político, es mérito judicial tuyo. Pero hay una manera de trabajar. No es un mérito político. A ver, el mérito político es que los corruptos han llevado la política a los juzgados, porque ellos dicen, yo no dimito. Cuando pruebes que soy culpable, dimito. Y han trasladado la responsabilidad política al juzgado y ahí les sabemos ganar. Premisa admitido. Venga, segundo paso. El segundo paso es que sabemos cómo generar un cambio de diseño, no solamente en la legislación, sino en las agencias que les tienen que investigar, y si ese cambio no se produce, nuestra crítica a esas agencias sería desde una realidad muy palpable. La ciudadanía vería qué efecto real tiene que haya 50 personas en la Unión Europea controlando todo el presupuesto de gasto, y esto no lo vamos a decir por hablar, lo vamos a contar muy claramente. Objeción, tú tienes una experiencia como juez, has utilizado medios que te da la condición de juez, y esos medios crees que pueden ser trasladados a los diputados elegidos en Estrasburgo para que actúen como tú como juez. Eso es imposible, porque los diputados no tienen los instrumentos que tú tenías como juez. Así que no es trasladable. Es cierto, pero hay instrumentos mediáticos de información, de despertar, de que se conozca por la ciudadanía, de participación, de crear plataformas. Hemos llegado a tal nivel de corrupción, Antonio, esto no pasaba al principio, que se pueden poner pegatinas por todos los juzgados de España. Si es que es tremendo. Eso a la ciudadanía la va a despertar. No cabe duda. Bueno, yo digo, ya veréis cómo no vais a tener resultados y que vaya a seguir igual. Ingenuos, porque todo ese producto de la ingenuidad, de la falta de sabiduría, de vejez política, pero no de edad, porque eso un niño, yo con 18 años, sabía lo mismo que ahora, lo mismo. A ver, lo que planteas, Antonio, es que es indiferente que la ciudadanía sepa que se ha gestionado mal una entidad financiera y nos ha llevado a la ruina. Es indiferente para la ciudadanía que un movimiento político esté al frente de estas acciones legales y ponga en la picota al corrupto. Es indiferente. Yo creo que sí, que a nivel eso es legitimidad, eso es fabricar legitimidad. A nivel colectivo es indiferente, no a nivel individual. Pero es que, porque a nivel colectivo lo que no es indiferente son los fenómenos de poder político, no los fenómenos de poder económico y de incontrol político. Nunca, Antonio, se le hubiera cortado la cabeza al primer Tudor con tu planteamiento.
Todo comienza poquito a poco. Después se le cortó la cabeza al Estuardo y después a Oliver, al Oliver Cromwell lo sacaron de la tumba porque no se dieron cuenta de que no le cortaron la cabeza antes de enterrarlo. Hay que ir poco a poco y la acción lenta pero consistente y con intención sí conduce, Antonio. Sí conduce. Ojalá llevarás como tú mismo. Dentro de 3 meses dirá Antonio, tenía razón. Bueno, dentro de 3 meses no, claro, yo no digo que todo se cambie dentro de 3 meses. Dejarme que nos tomemos mañana, hombre. Don Antonio, 30 segunditos nos tomamos para tomar un traguito de agua y estamos ya de vuelta aquí en un segundo, 30 segundos. Muy bien. pues aquí estamos de vuelta con este vórtice, yo creo que estupendo para aprender mucho y desde luego esencial que como este programa, no voy a decir el vórtice, sino otros, como el programa que hace don Antonio García Trevijano, como Radio Gransi, como, en fin, muchas otras o muchos otros programas y opciones que tenéis, que podéis encontrar en iVoox, podéis encontrar en Internet, pues os hagan pensar realmente y empezar a actuar, que es de lo que se trata, de una o de otra forma, pero convencidos ya de una puñetera vez de que hay que conseguir un cambio. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos a Antonio García Trevijano. Él presenta una opción muy clara con, en fin, libros y una teoría y una experiencia, también además personal, política, y como hombre que participa de sociedad aquí en España. Otra opción es lo que representa ahora mismo el juez Elpidio Silva, y uno u otro, al final,
son hombres de acción. Son hombres de acción. Y un momentito, Antonio, sí. Es que que le quería decir algo, Antonio. Que me has dado 3 meses, por tanto... Bueno, espera, que estaba ya entrando. Un segundo. Como me has dado 3 meses, he entendido que me vas a votar y nos vemos dentro de 3 meses, ¿no? Bueno... Y vamos a hablar de la que hemos liado y vamos a hablar... Oye, vamos a ver si dejamos una cosa clara, que modero yo. Espera, Pidio, porque has entrado aquí muy fuerte y ya está, todavía no había yo ni terminado el argumento que estaba dando. A mí lo que me interesa, por eso me interesa un programa como este, aparte de conoceros y oíros, que para mí es un placer y un honor, lo que me interesa es que vosotros habláis de acción meditada y de una reflexión, y después de reflexionar, actuar, pero actuar hasta las últimas consecuencias, que es lo que la gente no hace. Y vosotros dos, en principio, sois un ejemplo, igual que Pilar y Diego, un ejemplo de actuáis hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Bien, pues entonces, llegado a este punto, ya cada uno, el que escuche este programa, va a optar por una opción o por otra. Desde luego, el que vote, hoy te está escuchando a ti, otros días ha escuchado a otra gente, y aquel que quiera ir con la con la opción de Antonio García Trevijano, que lo haga, pero desde luego siempre desde la formación y desde la resistencia cívica, es decir, resistirse. Estaba Pilar que quería comentarnos algo, y luego volvemos otra vez, el Pidio, Antonio, Diego, vale. Y tenemos que ir terminando. Yo os convoco a otro programa, como siempre, no tenemos aquí mucho tiempo, tenemos gente además esperando, pero os convoco a otro programa. Pilar, Antonio, el Pidio. No por alusiones, sino directamente para precisar. Cuando yo he dicho la legitimidad no existe, luego el Pidio ha dicho la legitimidad existe, pero en España no se da. Ok, entonces yo repito lo que he dicho, me faltaba decir lo siguiente: la legitimidad no existe en España. En España tenemos un gobierno en el cual el presidente del gobierno y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Santamaría, están negro sobre blanco en la lista de los sobres de Bárcenas. Y ahí no pasa nada. Entonces, que tenemos un gobierno que es legal, pero que es ilegítimo. Luego, si la legitimidad no existe en el nivel más alto del gobierno, ¿de qué estamos hablando? No hay legitimidad, no se da. En España no existe la legitimidad, pero existe como concepto, pero no en la práctica. Eso es lo que yo quería decir. Y es un poco lo que pasa con el abstencionismo. En la teoría, en la idea, en la ideología, el abstencionismo es precioso, pero no funciona, porque lo único que sirve es para que no te tengan en cuenta y que sean los bandidos los que se apoderen del poder, y eso yo ya no quiero que ocurra. Y por lo mismo, con mi voto no. Sí, la teoría de Platón. Un utópico que fracasó en todos sus intentos de acción práctica, aunque era una maravilla como filósofo, idealista y poeta, pero que fracasó en toda la política, y su argumento es: los buenos son perjudicados y dañados por los malos porque no participan. Si participaran en las elecciones, pues no gobernarían los malos. Ese argumento tan infantil y tan pueril es propio de un platónico. Bueno, de cualquier manera, siendo esto verdad, porque el pobre Platón, cada vez que se acercó a Siracusa... Hay que ver cómo defendió a Sócrates, sí, con qué inteligencia defendió. En las cuestiones prácticas era un atrasado. Posiblemente mejor que Sócrates se defendió a sí mismo, claro. Pero, a ver, el problema es que aquí el diagnóstico es lo que quizá no nos acerca tanto, ¿no? Yo no creo que en España haya un sistema, lo que hay es un régimen. Sí, es verdad. Un régimen corrupto. No hay sistema, hay régimen de poder. Exactamente. Y el régimen no tiene la fuerza de un sistema. El régimen está caído en la lona. El Partido Socialista Obrero Español ahora mismo está en la lona, escuchando la cuenta atrás. No, eso no es verdad. Sí, está en la lona, Antonio. De hecho, ha propuesto algo que estaba en el inconsciente de ese partido, Felipe González, y el consciente del partido ha dicho: oye, ¿pero qué dices? No lo cuentes, cállate. Pero si el ¿Pero qué hace? Y la gran coalición es lo mismo. No apoya ningún consenso, Movimiento Red, porque consenso político es que no existe. Quien hable de consenso político existe como farsa. Existe como farsa, claro, pero es que ese consenso no es real. Que los compinches, que unos compinches estén de acuerdo en robar un banco, no se le puede llamar nada más que eso, bueno, porque se han puesto de acuerdo y van todos para allá juntos. Uno está en el coche esperando, el otro está para acá, para allá. Ese consenso que se ha inventado aquí es una farsa. Realmente lo que está sucediendo es que el bipartidismo ahora mismo está, dicho vulgarmente, al desnudo, porque la crisis económica le ha dejado así.
y están buscando tiempo. Los partidos minoritarios no son distintos, son lo mismo. Nosotros como partido, no, que ni siquiera nos consideramos minoritarios, porque nosotros la fuerza que defendemos, esa propuesta de programa que defendemos, no creemos que sea minoritaria, es la que quiere la mayoría de la ciudadanía. Bueno, mira, eso... te doy un argumento. Si tú sales elegido, tú o cualquier otro, os convertís en representantes del Estado, no de la sociedad civil, porque estáis pagados por el Estado, formáis parte y órganos del Estado, no habéis traicionado a la sociedad civil. Un partido no puede ser estatal nunca. Antonio, como juez también el estado era... del partido es estatal. Antonio, y tú, si te presentas y sales elegido, te conviertes en un elemento estatal. Soy tan estatal como lo era como juez, y en vez de esconderme, como juez, claro. Trabajé como juez, pero como en juez algo... está justificado. Y pero como político libre, no. Como Tienes político, que defender a la sociedad civil. Como político también puedo defender, como servidor público, que hay que resolver esta situación, que así no podemos seguir. Lo que estás planteando se traslada a una defensa desde el punto de vista del servidor público, que al fin y al cabo no es tan distinto un servidor público, como parlamentario, como juez o como ministro. Pero tú no te presentas como juez, te presentas como ciudadano. Pero como juez y como parlamentario o como ministro o como funcionario, uno puede atender a lo que constituye la legitimidad de las normas, a la legitimidad de lo que debe ser, y por tanto uno puede plantear una acción política permanentemente. Nunca va a haber mejor oportunidad que ahora, desde el punto de vista de que los corruptos entren en la jornada. Bueno, si es la que oportunidad yo no veo ninguna oportunidad ahora. Dime qué oportunidad hay ahora. Yo no veo ninguna diferencia entre estas elecciones y las anteriores. ¿Tú crees que yo hubiera parado el juicio que se ha convocado contra mí en las mismas condiciones ahora que hace 14 años? No. Pero tu caso no lo puedes convertir en un ejemplo universal. Los preferentistas... Como si categórico de Kant. No, yo no soy muy kantiano, Antonio. Soy mucho más hegeliano que kantiano. Yo creo que Kant se escondió en esa trascendencia interior de él para no terminar de resolver el asunto. El asunto es público, no es privado. Kant lo planteó a nivel privado, y hay que hacer público todo este planteamiento y al corrupto exponerlo en los procesos, en los medios de comunicación, y abrirle unas jornadas de puertas abiertas. ¿Cuál es al centro penitenciario. Señores, perdón un momentito, que nos vamos, que de verdad que nos van a echar de aquí a patadas, ¿vale? Vamos a ver, la diferencia, Elpidio, y ya para cortar, porque tiene que entrar también Diego, vamos a ver, la diferencia, ¿cuál es la diferencia del momento de ahora, de no hace 4 o 8 años o 16? ¿Cuál es la diferencia? Las condiciones de evidencia de lo que están sucediendo son escandalosas. Es decir, que la gente todo el mundo sabe que Franco no se atrevió a empobrecer a la sociedad española, porque sabía que ahí se la jugaba, de la manera que lo está haciendo el bipartidismo. Franco, dentro de lo que cabe, generó mucha mayor armonía y consistencia a nivel de marca. El bipartidismo ha llevado a España al colapso. Ha abandonado al Banco de España para que haga lo que le dé la gana. Eso no lo hacía con Franco. El Banco de España no hacía más o menos lo que quería. Sigue. Venga, sigue. Las condiciones, por tanto, son tan clamorosas que el ciudadano puede examinar directamente quién lo hace y quién no. Y si se toma un tiempo para ver un programa, puede ver quiénes hemos puesto en blanco sobre negro lo que queremos hacer, y otros pues siguen con el rollito. Que la diferencia con otras veces es que ahora el ciudadano está viendo con evidencia que ya no es sentimiento cautivo ni voto cautivo de los bipartidismos, sino que ahora ya puede votar a los minoritarios que no cambian ningún sistema, sino que se insertan en el que hay. Bien, pero Antonio, yo no creo que haya un sistema. Hay un régimen y yo no me inserto en el régimen. Señores, yo lo que hago desde el primer momento, ahora mismo lo estoy haciendo, es denunciar a ese régimen y decir que si se reapertura el caso Blesa, que si se pone en orden la causa nacional contra las preferentes, que si se defiende adecuadamente a los empleados de Iberia, vamos a ir revelando que el corrupto debe pagar. Y esto significa tasa de integridad que ganamos, legitimidad que ganamos, prima de riesgo de inseguridad jurídica que se va terminando en España, y que el gestor responda. Y esto también quiere decir que el inversor sano, no el del régimen, sino el sano,
el de los Estados Unidos de América, etcétera, viene aquí, invierte y vamos saliendo de esta situación. Tu procesamiento y la injusticia cometida contigo es superior para los efectos visibles en el ciudadano, por ejemplo, del caso Rumasa, que fue el escándalo que le costó la vida al presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, pero yo esto creo nada. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo en eso, lo que hemos dicho. Este es un programa que quiere reflejar esas dos opciones y que ha querido eso, abrir ese debate, principalmente porque lo que quiere promover es la acción. Yo estoy hasta las narices de que la gente se siente en su casa a quejarse y a no hacer nada. Entonces, ustedes dos señores son el ejemplo claro de cómo uno ha hecho una cosa por un lado y el otro la va a hacer por el otro. Sí. Lo que quiero es acción. Estoy hasta las narices de pasividad. Entonces, nos vamos a tener que ir porque... la abstención activa, porque es acción. Efectivamente. Acción. Con esto, el juez Elpidio Silvia propone votarle activamente a él. Exactamente. Y con estas, el señor Mito Enjan les propone una despedida no sin antes decirle a Diego que querías comentar que bueno, en fin, es que el debate está abierto, que además estaba aquí esperando, ha estado muy pacientemente y no ha comentado hoy nada. Diego, cuéntanos. Que venga a mi radio, hombre. Venga, que sí, Antonio, que le vamos a mandar para allá. A ver, un momentito. Yo os he estado escuchando aquí a los tres y bueno, lo importante, lo que yo destacaría es que yo os veo que estáis de acuerdo en el diagnóstico de lo que está pasando en España, que eso es lo realmente importante. Entonces, yo creo que evidentemente una postura u otra son perfectamente legítimas. Y entonces yo, en mi opción personal, evidentemente creo que tal como está montado el tema en España, perjudica más al bipartidismo, que en realidad es una dictadura encubierta, que la abstención. Entonces esa es mi opción personal, de que prefiero, digamos, intentarlo, el votar a estos partidos que tienen el beneficio de la duda, por lo menos porque no han cogido el poder. Es posible que no se llegue a ningún sitio, pero bueno, pues evidentemente el intentar las cosas es importante, y esa es mi opción. A mí me parece perfectamente legítima la de don Antonio también, faltaría más. Pero yo creo, en lo que decía Pilar, estaba en lo cierto, en el sentido de que la abstención fastidia más al bipartidismo ahora mismo que la votación. Por eso hacen tanto hincapié en que la gente vote, porque tienen menos miedo a la abstención, y es la forma de ocultar el que la gente vaya a las urnas y vote con opciones nuevas. Solo hay que ver el tratamiento que se ha hecho a partidos que no han tomado el poder en los medios de comunicación social que están en poder de ese bipartidismo. Don Antonio, le vamos a mandar a Diego y a Elpidio también, si él quiere, se lo vamos a mandar a su radio. Sí, pero la verdad es que yo te lo digo, no tengo más remedio que decirle, estoy un poco decepcionado del argumento de Diego Camacho. Yo creí que era por eso se lo tengo que mandar a la radio para que ustedes debatan allí un poco más, porque lo interesante es eso, que haya ese debate, y lo interesante luego no solamente eso, es tomar acción una vez que ha habido el debate. Don Antonio, la teoría de que hay que escuchar a todas las partes y tal, si es que eso no va a ningún lado. Esto lleva, hablando se entiende la gente, en la palabra del rey Juan Carlos, para que el separatismo catalán pase del 20 al 50. Hablando se entiende la gente. Hablando no se entiende la gente. No decimos eso, decimos que hay que actuar, pero hasta las últimas consecuencias con aquello que pensemos. Eso desde luego. Entonces, don Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo de los tres que han estado aquí. A ver si otro día también le podemos tener. En este caso, sí, porque yo quería hablar... La simpatía que tengo por tu programa, así que cuando quieras. Venga, muchísimas gracias. Un saludo. Encantado de conoceros, a Egidio y a la señorita con la que a Pilar Baselga. Un abrazo, Antonio. Bueno. Un abrazo, don Antonio. Un saludo. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí dejamos a
Antonio García Trevijano, y aquí nos quedamos nosotros. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. En fin, yo os convoco a otro programa más. A Elpidio quiero que se venga a otro programa, y a Diego también, a Pilar también, porque vamos a hacer paralelismos, Elpidio. Vamos a hablar de ti y del juez Pécora, que eso no lo conoce mucha gente. En 1929, este es el primer programa donde se ha hablado de esto, del juez Pécora, que creó una comisión que se llamó la Comisión Pécora para investigar las atrocidades de J.P. Morgan en aquel momento, en 1929, que son las mismas que ahora ha cometido el poder financiero aquí en Europa y en España también en particular, con preferentistas, con indignados, que se llamaban así para salir en la calle, se llamaban, que querían ser escuchados, eran indignados, etcétera, etcétera. Pero para que te precisamente, Mitoa, lo que no sucedió en aquella ocasión es que un movimiento político se hiciera cargo de lo que hizo ese juez y no lo dejara ahí morir. Esto es lo que no quiere Movimiento Red. Vamos a seguir explicando, luchando y trabajando por lo que ha comenzado a desvelarse en España. Bien, pero te voy entonces a decir otra cosa. Sabes que de esas acciones del juez Pécora, junto con algunas de Roosevelt, llegó un intento de golpe de Estado nazi en Estados Unidos, avalado por familias ricas en Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿Sabes a lo que te expones? Bueno, yo creo que a lo que se expone la ciudadanía, si no hace nada, es a ser literalmente apartada y machacada. Y son varias generaciones las que se ponen en juego. Pues muchísimas gracias, Elpidio, por estar aquí. Diego, ¿qué ibas a comentar justamente algo ahora? Sí, únicamente el ejemplo que ha puesto el juez antes del que le gusta el chocolate y entra en una chocolatería y ve que es de baja calidad. Claro, cuando se decide a no comprar, hay un paso siguiente, y es que, claro, si no vuelve a entrar en una chocolatería, el que tiene el chocolate malo detenta la calidad del chocolate en el futuro. Si busca otra chocolatería y compra en otro sitio, pues es posible que el que tiene el chocolate malo tenga que cerrar. Nada más. Pilar, ¿tú ibas a comentar algo también o no? Tantas cosas han dicho que ahora mismo me he quedado sin... Vale, pues entonces voy al ataque, porque la siguiente pregunta que surge es: ¿y ahora yo qué voto? ¿Podría votar, por ejemplo, en blanco, o me conviene a mí votar en blanco? Y entonces para eso decir que no. Si votas, como hemos dicho aquí, o desde aquí por lo menos yo pienso eso, decimos que si votas no votes en blanco, porque el votar en blanco, según nuestra famosa esta ley DONT, lo que hace básicamente es que incrementa, es decir, perjudica a esos partidos pequeños. ¿Por qué? Porque incrementa la piscina, el pool que dicen los americanos de votos, con lo cual los partidos pequeños, según nuestra ley DONT esta, no es una ley, sino esta forma de recontar los votos, lo que hace es que elimina a aquellos que no lleguen al 3% de los votos totales, con lo cual aquellos que votan en blanco suman a los votos totales, pero no suman una opción, con lo cual las opciones pequeñas se quedan fuera. Así que si votas, vota de verdad. Si no votas, hazte activo y presenta esa resistencia cívica de verdad, da por saco, como decimos aquí, únete, por ejemplo, y desde aquí tenemos que decirlo, recomendar ese foro anti-usura que te ayuda a recuperar el dinero que los bancos te han quitado, es decir, ese Santander, ese Barclays, ese Bankia tan estupendo, ese dinero que te han quitado, ellos te ayudan, te dan las claves para que puedas recuperar tu dinero de forma activa, quejándote y pateándoles a ellos lo que no les gusta que les patees. En fin, seguimos desde aquí, como siempre, desde el vórtice, dando la lata, y que mováis estos programas es lo que queremos. Muchísimas gracias de nuevo a los tres por haber estado aquí. A la gente del chat también un saludo muy grande, y mover este audio que yo creo que es muy interesante. Y si vais a votar, que es el 25, de verdad informaros de las opciones que hay. Si crees en esto de votar, hay opciones muy interesantes y cada día os las traemos aquí en el vórtice. Un saludo a todos, muchísimas gracias.